Hola, bienvenido a tu programa. Yo soy la pastora doctora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y siempre para mí es de muchísima bendición poder compartir contigo cada experiencia que el Señor me permite vivir. Estamos en un momento sumamente interesante de la historia y ser copartícipe y también gente de las que está tratando de escribir la historia es un gran desafío. En este programa de hoy tengo una invitada muy especial y quisiera introducirla en este momento. Es Concepción. Concepción, me gustaría que tú misma te presentaras a nuestra audiencia y nos dieras así en cortico quién eres. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación a usted y a todas nuestras personas que nos están viendo por televisión. Y yo represento al Centro de Mujeres del área de Houston. En el Centro de Mujeres nosotros damos servicio para personas que son víctimas de la violencia doméstica o de la violencia sexual. Pero no tiene que ser que vivan esa violencia en el momento. Puede ser que la vivan en el momento o puede ser que la hayan vivido en el pasado. Nunca es tarde para buscar ayuda. Nuestros servicios son de consejería individual, grupos de apoyo, tenemos un refugio para personas que tienen que huir de sus hogares por la violencia doméstica. Tenemos 2 líneas de ayuda que funcionan 24 horas al día, los 365 días del año. También ofrecemos consejería no solamente para el adulto, sino también para los niños, niñas y adolescentes. Todos nuestros servicios son completamente gratuitos y confidenciales. No importa el estatus migratorio de la persona, esto quiere decir, no importa si tiene documentos o no para vivir legalmente en este país, eso no importa. Nosotros damos los servicios para todas las personas, sin distinción de raza, cultura, nivel socioeconómico. Nuestras puertas están abiertas para todas las culturas y todas las comunidades. Qué bueno. Concepción, quiero darte las gracias para poder iniciar. Las gracias por haber aceptado la invitación. Ya hace un tiempo que quería tener algún representante del Women's Center aquí conmigo. El año pasado, hace menos de un año, y a raíz de ese programa, esta serie que he estado haciendo en estos días, del cual pues esta programación es parte. Hice un programa sobre violencia doméstica y decía en algunos de los programas anteriores con las mujeres que ahora, gracias al Señor, nos hemos unido para empezar un trabajo en este sentido. Decía que cuando hice este programa yo jamás me imaginé todo lo que iba a venir, todo lo que este programa iba a traer a mi vida y los grandes desafíos que me iban a plantear. Inició simplemente como una investigación que quería aportar a la comunidad. Y era una investigación desde la perspectiva, vamos a decir, la iglesia de Jesucristo como un ente que puede o perpetuar la violencia doméstica o convertirse en un factor de cambio. En realidad ese era el programa. Y esto generó muchísimas preguntas en la comunidad. Nos trajo a nosotros, nos planteó desafío y fue en la ocasión cuando quisimos que te invitamos, gracias ahora públicamente por haber aceptado esa invitación y haber sido parte del proceso en el que nosotros decidimos entrar de formación para poder trabajar adecuadamente con una comunidad que está siendo golpeada. Y cuando estoy hablando de una comunidad no me estoy refiriendo a una etnia, no estoy hablando ni de la comunidad latina, ni anglo, estoy hablando acerca de personas que están unidas por un factor común y son víctimas de violencia. Entonces, para nosotros esto ha sido de un gran desafío, el aprendizaje y el implementar de manera responsable estrategias con las cuales ayudemos a nuestra comunidad. Y decía que esto es parte de una programación que he estado haciendo porque, pues como sabes, hay un grupo de mujeres que nos hemos unido y todas ellas de diferentes naciones, con diferentes backgrounds a nivel no solamente social, educativo, pero de manera interesante, prácticamente todas víctimas de violencia. Y mujeres que ahora han tomado la experiencia previa y han podido pasar por encima de esto y decidir no solamente salir, pero también convertirse en ayuda a otros. Pues qué bueno, pastora, yo la felicito porque usted está demostrando que está actuando con mucha responsabilidad ante esta situación de la violencia doméstica. A mí me encantaría que ojalá otras iglesias trataran de replicar lo que ustedes están haciendo, porque en primer lugar, usted mencionó hace un momento, muchas veces algunas religiones
perpetúan y siguen perpetuando que la violencia doméstica sigue existiendo. Y muchas veces cierran sus puertas y dicen, aquí no hay violencia. A mí me ha pasado esa experiencia, me dicen, aquí no hay violencia, pero vaya a la iglesia de la esquina y va a ver que ahí hay violencia, drogas, alcohol, y ahí tienen todo tipo de problemas. En mi experiencia, cuando alguien te dice eso es porque tiene un problema de violencia tremendo, pero no lo quieren reconocer. Entonces, yo la felicito a usted y a todo el personal de su iglesia porque ustedes han demostrado que están actuando con responsabilidad, porque la violencia doméstica puede terminar en la muerte de la persona. Todavía tenemos muchas personas en la comunidad que nos dicen, yo no tengo violencia porque a mí no me pegan. Pero sabemos que la violencia no solamente es el abuso físico, no solamente es el golpe. Tenemos lo verbal, lo emocional, lo sexual, lo religioso, y muchas personas ignoran que esto sea violencia. Cuando nosotros vemos en las noticias que el hombre mató a la señora y en muchas ocasiones a los niños, a la familia entera, esto no ocurrió ayer. Exacto. En la mayoría de ocasiones esto empezó paulativamente y con el tiempo fue escalando hasta llegar a esta tragedia. Entonces yo estoy muy contenta, la felicito nuevamente. Gracias. Ustedes ya me mostraron el lugar que ustedes han designado, porque todo esto es muy privado. Uno de los primeros lugares a donde va a ir una persona con cualquier tipo de problema es la iglesia, no las agencias como nosotros. Entonces a mí me gustaría que continuáramos trabajando y que ustedes sirvieran de modelo para muchas otras iglesias que no tengan miedo en invitarnos a nosotros, las organizaciones seculares, a trabajar juntos, porque tenemos que respetar nuestras diferencias, pero hay cosas en común que nos unen, independientemente de cuáles sean nuestros credos. Exacto. Así que me encantaría continuar trabajando con ustedes y que su iglesia sirva de ejemplo para que otras iglesias actúen con la responsabilidad que ustedes están actuando. Muchas gracias por eso. Ahora mira, Concepción, hablando un poquito de la ciudad. Estamos en una de las ciudades más interesantes del mundo. Houston como ciudad es una de las ciudades donde se hablan prácticamente todos los idiomas principales del mundo. Están representadas prácticamente todas las etnias del mundo. A nivel económico es una de las ciudades en el mundo capital en cuanto a movimiento económico porque tenemos todas las petroleras importantes del mundo acá. O sea, Houston es una ciudad sumamente importante. Hablar de una ciudad así, de repente parece así como una historia sacada de los pelos de algún lugar, que podamos tener tantas situaciones que en la mente de muchos colocan el término violencia doméstica en hogares que son casitas que se están cayendo, pueblos olvidados. O sea, en la mente de muchos piensan que violencia doméstica es gente inculta, o hombres o mujeres bajo la influencia de alcohol, hijos que no van a la escuela y por eso se da. Pero hablar entonces de una ciudad como la que tenemos y que tengamos un problema serio de violencia es algo que para muchos va a ser historia, es decir, conocimiento nuevo, pero que es una realidad que de verdad está afectando seriamente hogares en esta ciudad. Háblanos un poco de las estadísticas que ustedes están manejando. Bueno, cada año en el estado de Texas, más de 100 mujeres mueren a manos de quien creyeron era el príncipe azul. Entonces, tenemos inclusive edades de mujeres muy jóvenes que mueren como víctima de violencia en el noviazgo, porque muchas veces esto se da desde el noviazgo. En el año 2008, 136 mujeres murieron en Texas como resultado de la violencia doméstica. Y la víctima más joven tenía 14 años de edad. Murió a manos del novio. En el año 2009 mueren aproximadamente 114 mujeres y la víctima más joven 13 años de edad. Entonces, lamentablemente estas estadísticas las seguimos viendo y es muy cierto lo que usted menciona, pastora. Muchas veces la persona piensa que esto solamente le ocurre a la persona de escasos recursos, a la persona que no fue a la escuela, que no fue a la universidad, que es inmigrante, que no tiene documentos. Pero la violencia doméstica no discrimina. Exacto. Y puedes tener personas con maestrías, con doctorados, que han sido víctimas de la violencia doméstica, que son víctimas de la violencia. Entonces tenemos un trabajo muy arduo por hacer para quitar ese mito de nuestra sociedad, porque esto le puede pasar a cualquiera. Ahora, aquí en el estado de Texas, nosotros sabemos que la cantidad de latinos que somos está creciendo cada día más.
Aproximadamente el 75% de todos los latinos en el estado de Texas declararon que han sabido de algún familiar o un amigo o ellos mismos que han sido víctimas de la violencia doméstica. Entonces, la violencia doméstica ocurre en todas las culturas, pero en nuestra comunidad tenemos barreras extras por la situación migratoria, porque hay muchas mujeres que vienen aquí sin familia, no hay el apoyo, el idioma, no te puedes transportar fácilmente si no tienes carro. Y recordemos que la persona que te abusa, parte de su dinámica es aislarte y no permitirte ir a la escuela y aprender inglés. Hacer relaciones codependientes. Exactamente, o sea, hacer que la persona dependa de ti en todos los sentidos. ¿Para qué? Para poder controlarte y que esa persona tenga voz y voto completo en tu vida. Quiero tomar ese concepto que tú estás dando, porque si nosotros ampliamos ese concepto, nos vamos a llevar que la violencia, y entonces sacarla un poquito de doméstica y llevarla a lo que sería violencia del ser humano en contra del ser humano. Entonces, es una realidad en muchísimos lugares, porque si es hacerle ver a la persona que me necesita como un ser supremo o más importante, porque tengo cierto nivel y que sin mí no puede vivir, entonces esto es un problema que se está dando en muchos lugares. Llámense esos lugares, por ejemplo, empleadores, lo que nosotros conocemos como y aunque no es el momento, pero lo que llamamos iglesias como organizaciones, la manifestación de un liderazgo entonces abusador. Bueno, es que lo que se está mencionando es muy importante, pastora, porque lo que estamos viendo aquí es el abuso de poder. Exacto. Entonces, el poder no es malo. El problema con el poder es cómo lo utilizas. Si lo utilizas para bien, por ejemplo, es un ejemplo que yo me pongo a pensar, usted tiene poder, pero usted está utilizando ese poder en el bien de la humanidad. Qué bueno. Pero mucha de la problemática con la violencia, con el abuso, es que la persona abusa del poder y usa los diferentes tipos de abuso que puede para intimidar y atemorizar a la persona. Y como usted lo mencionó, esto no solamente pasa en nuestros hogares, pasa en el lugar de empleo, pasa en las escuelas. ¿Qué está pasando ahorita con el bullying en las escuelas? ¿Qué es el bullying? Abuso. Exacto. Donde un niño, una niña, adolescente, un estudiante de universidad intimida a la otra persona para lograr controlar a esa persona a través de los abusos que hace. El bullying existe también en los trabajos, en el acoso sexual. O sea, es la violencia, lamentablemente, qué lamentable que no solamente está en un lugar, está en todo el mundo. Concepción, sabes que quizás algunas personas, porque hay mucha gente que me ve y de repente verme en esta área específica les cuesta un poquito, porque pues mi trabajo en general es educar a la gente desde la perspectiva de la palabra de Dios. Pero algo que quiero decir es que esto es parte de la educación espiritual, el concientizarnos, porque Dios creó seres íntegros, integrales, cuerpo, alma y espíritu, y son realidades que nosotros no podemos separar, dividir. Somos seres humanos en toda la extensión de la palabra. Y para mí realmente es preocupante en este momento cosas que yo estoy mirando. Claro, es difícil para mí hablar específicamente de una etnia. Dios me ha dado la bendición de trabajar con diferentes etnias, pero algo que yo estoy mirando con muchísima tristeza es como nuestros hijos, y cuando hablo de nuestros hijos estoy hablando de nuestros muchachos, nuevas generaciones que se están levantando, segunda, tercera generación, viviendo en Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, de padres inmigrantes que llegaron, primera generación que llegó, y que tienen todo el deseo y a la vez todo el derecho de avanzar en la vida, de lograr en la vida, de lograr su sueño. Pero cómo la violencia se constituye en una de las mayores barreras internas para ellos lograr. ¿Cómo ustedes están mirando esta situación y qué cosas han estado haciendo para tratar de cambiar esa realidad? Bueno, una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en el Centro de Mujeres, es que la dinámica de la violencia es la misma. O sea, ¿por qué? Porque se basa en el abuso de poder. Pero cómo reaccionamos las diferentes culturas
tiene mucho que ver con tu cultura. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que yo estoy encargada especialmente de la comunidad latina. Tengo una compañera que trabaja con la comunidad afroamericana, tengo otra compañera que trabaja con la comunidad anglo, asiática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en nuestra comunidad latina inmigrante indocumentada, hay una problemática tremenda por la falta del apoyo familiar, por la barrera del idioma, por la transportación, porque en la mayoría de ocasiones nuestras mujeres dependen económicamente del agresor. Entonces nosotros tratamos de brindar recursos para que esa mujer no impida vivir a salvo por esas limitantes. Por ejemplo, la visa VAWA. Nosotros informamos si la persona que te agrede es ciudadano o residente, sea hombre o mujer el agresor, y tú denuncias la violencia, ya hay mujeres que se han beneficiado y tienen un permiso de trabajo, porque nosotros sabemos lo que cuesta vivir en este país sin documentos legales en estos días. Anteriormente no era tan difícil, conseguías un seguro social chueco, como coloquialmente decimos, y trabajabas. No había tantos lugares de trabajo donde te verificaban tus documentos. Ahora las multas para los empleadores los intimidan y eso implica que no fácilmente te den trabajo. Eso representa una barrera tremenda. Exacto. Para una mujer que es víctima de violencia, porque dice, bueno, si me separo, si para estar a salvo yo y mis hijos dejo a la persona que me agrede, ¿de dónde voy a vivir? Ahora, pues, me gustaría que hicieras hincapié en esa parte de la visa y cómo ustedes ayudan. Nosotros lamentablemente no tenemos abogados que puedan representar a las usuarias, pero lo que nosotros hacemos es que trabajamos en colaboración con otras instituciones como la Universidad de Houston, el Centro Tahiri, Caridades Católicas, YMCA, que ellos sí tienen los abogados que trabajan con personas de escasos recursos, porque es proveerles un alivio legal a una situación donde las mantiene inmovilizadas. Por otro lado, también a mí me da gusto que ustedes como iglesia, porque ya hay varias iglesias que están reconociendo que nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Y si lo queremos hablar desde el punto de vista religioso, yo me considero un instrumento de Dios para llegar aquí con usted. Yo no les puedo hablar como usted les habla en la cuestión espiritual, pero sí les puedo traer recursos de la comunidad. Exacto. Entonces, ya hay varias iglesias que están integrando lo espiritual con lo secular. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las necesidades que le llegan a usted aquí en la iglesia, usted no va a poder solventarlas todas, porque la necesidad supera los recursos existentes. Si trabajamos en colaboración, es lo que nosotros podemos hacer para beneficiar a las personas que están siendo víctimas de estos flagelos. Otra de las cosas que hacemos es que, por ejemplo, trabajamos con niños y niñas en los grupos para enseñarles cómo relacionarse saludablemente. A lo mejor no estás viendo eso en tu hogar, pero no quiere decir que no vas a tener la oportunidad de saber que hay una forma de vida diferente. Entonces, trabajamos con grupos de prevención en las escuelas, en las secundarias, en las preparatorias, inclusive en las universidades. Entonces, nosotros estamos tratando de dar intervención porque el problema ya existe. Exacto. Pero también estamos tratando de trabajar en la prevención. Y parte de los currículos de prevención es enseñarles a nuestros padres y madres que el respeto tiene que empezar desde la casa, desde que nuestros hijos y hijas son pequeños. Muchas veces oyes que le dices al niño, a la niña no se le pega. No, también dile a la niña que al niño tampoco. Exacto. Y no darle más valor al niño porque es varón y menos valor a la niña, porque desde ahí, muchas veces en nuestros hogares, nosotros también perpetuamos la violencia. Ahora, ese punto que estás tocando, yo sé que va a tocar a muchísima gente que nos está escuchando, porque justamente uno de los fundamentos erróneos, y quiero hacer hincapié en esto, una de las enseñanzas fundamentales erróneas que la iglesia cristiana ha tenido es la diferencia de género. Cuando hace diferencia entre el varón y la mujer, como uno mejor que otro. Y bíblicamente hablando, eso es una enseñanza aberrada, completamente equivocada, porque no es así. ¿Cuándo nació esta enseñanza? Definitivamente es una enseñanza cultural que se ha transmitido, porque bíblicamente Dios creó al ser humano, Adán significa ser humano, y del ser humano lo hizo varón y hembra.
y luego a ambos les dio la misma orden. Van a fructificar, van a multiplicar, van a gobernar la tierra. Es decir, el ser humano como tal, bíblicamente hablando lo encontramos, tiene todas las capacidades, hombre y mujer. Pero el problema que tenemos, por ejemplo, no hablemos solamente de comunidad latina, que ya es un problema serio a nivel cultural, la diferencia entre varón y hembra, pero a nivel religioso, muchísima gente haciendo acepción de personas, a pesar de que sabemos que la Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, en la práctica sí la hacemos. ¿Por qué digo esto? Algunas personas se estarán preguntando, ¿por qué insistir? Que ya son varios programas que he estado haciendo en este sentido. ¿Por qué insistir en la violencia doméstica, en la violencia familiar? Y muchos dirán, la autonegación que mencionabas en algún momento, en mi casa no, o en mi iglesia no. ¿Sabías tú que el primer caso de muerte por violencia familiar lo tenemos escrito en la Biblia? Uh-huh. Exactamente se dio en el hogar de Adán y Eva. Caín mató a Abel, o sea, un hermano matando a otro. Simplemente eso es muy interesante, pero sin embargo hay muchos líderes religiosos que eso no lo consideran como violencia doméstica. ¿Ah, sí? Y ahorita hay algo muy importante que usted está mencionando. Muchas veces por la cuestión del tiempo nos dedicamos mucho a hablar de la violencia en la pareja y aparte por el efecto que causa en una familia donde papá y mamá tienen violencia doméstica, el efecto, aunque el niño o la niña no sea agredido físicamente, el simple hecho de ser testigo de esa violencia le daña tremendamente. Exacto. Emocionalmente. Pero la violencia doméstica se llama doméstica porque involucra todo el núcleo. Exacto. Familiar, hermanos con hermanos, familia política, la suegra, la nuera, todo eso tiene que ver con la violencia doméstica. Y exactamente ese primer caso, ahí tenemos la situación bíblica, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces eso no lo quieren interpretar como violencia doméstica. No, pues está demasiado claro allí. Y como uno de los temas que pronto voy a estar tratando y que voy a hacer una investigación que tiene que ver con los casos de incesto, porque también la primera situación de incesto seria que tenemos en la Biblia lo encontramos en el caso de Noé. O sea, es una familia con palabra directa de parte del Señor. Perdón, en el caso de Lot. Tenemos muchas situaciones a las cuales no nos podemos hacer la vista gorda en este momento. Claro, y yo creo que una de las cosas importantes es que si queremos tener paz en nuestra sociedad, paz en el mundo, tenemos que empezar por la paz en nuestros hogares. Amén. Porque ¿qué es lo que sucede cuando nuestros hijos e hijas no se sienten amados, no les gusta el ambiente de casa? ¿Qué es lo que sucede? Que salen afuera a unirse a pandillas, a utilizar drogas, alcohol, y viene la destrucción para ellos mismos y para el resto de nuestra sociedad. De hecho, ya ve que vamos a tener la obra que ustedes nos están permitiendo presentar, y habla de eso, o sea, cómo son las consecuencias de la violencia doméstica, no solamente para papá y mamá, sino para nuestros hijos. Entonces, si yo no quiero que mi hija se convierta en víctima de violencia, pero lo que ella está viendo en casa, cómo nos tratamos su papá y yo, eso es un impacto tremendo en la vida de nuestra hija. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros de formar seres humanos sanos, amén, saludables. Pero si yo no puedo tener una relación sana y saludable conmigo misma, con mi pareja, ¿qué es lo que le voy a dar a mi hija? Ahora, mirando todo este panorama, porque cuando hablamos de prevención, por ejemplo, está la obra, pero yo en estos días he estado pensando muchísimo, ¿qué cosas podemos implementar para prevención? Y cómo trabajamos con la comunidad para prevenir esta situación. Bueno, aquí hay otra cosa bien importante. No sé si usted está de acuerdo, pastora. Ahorita tenemos la tecnología al último grito de la moda en París. Uh-huh. Y hay cosas muy buenas de la tecnología, pero también cosas muy malas. La tecnología, estamos recibiendo demasiada violencia a través de la tecnología. Estamos de acuerdo. En los hogares, muchas veces, póngase usted a ver las caricaturas, y tienen un contenido de violencia, de lenguaje inapropiado, de sexismo tremendo. De relaciones entre padres e hijos. Exactamente. Entonces, cuando usted habla de prevención, yo digo, es que es un trabajo muy profundo, porque ¿cuántos de nosotros como padres y madres estamos al pendiente de lo que nuestros hijos están viendo en la televisión?
de los juegos en las iPad, en la computadora. Muchas veces utilizamos eso como babysitters. Y a veces es que no me atrevo yo a mover la computadora o estoy retrasadita en la tecnología, pero muchas veces es que soy cómoda o cómodo como papá. No sé si usted ha visto un factor muy triste que yo he venido observando en los restaurantes. Van las familias, el papá en su aparato electrónico, la mamá también, y los niños y niñas presentes también. Tenemos poco tiempo para convivir. Y si el poquito tiempo que tenemos, cada quien está enfrascado en lo que está haciendo y no estamos interactuando entre nosotros. Yo me puedo conectar con mi prima de Europa, pero no le hablo a mi prima de al lado porque estoy ocupada hablando con la de Europa. Muchas veces la tecnología me acerca a los parientes y a la familia lejana y me separa del entorno que yo tengo conmigo. Fíjate que en este mismo tono de lo que es prevención, porque yo creo firmemente en que una sociedad saludable es una sociedad que invierte en prevención, en todo sentido, no solamente en esto que estamos hablando, en todo sentido. Si queremos tener una generación que no esté bajo los efectos de narcóticos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para ello? Como nosotros estamos procurando que nuestros muchachos hagan deportes, se formen parte de la música, hablando en un buen sentido. Y una de las cosas que yo me he encontrado aquí en Houston, yo tengo 21 años ya en la ciudad, lo difícil que es, lo inaccesible que es para muchísimas familias que sus hijos, por ejemplo, practiquen deporte, porque en lugar de ser algo que debería ser accesible para todo el mundo, porque nos va a dar muchachos saludables, porque va a formar mentes sanas, porque los va a mantener ocupados, entonces se convirtió en algo que es bien difícil de pagar. Muchas familias no tienen una mensualidad de ese estilo cuando tienes 2 o 3 hijos y pagarla. Después la música, por ejemplo, para formarlos en música, para formarlos en teatro. Entonces resulta ser que todo es inaccesible para muchísimas familias. Y como usted dice, pastora, por ejemplo, regresando a la tecnología también, todo el contenido de violencia que trae muchas veces. Y por otro lado, se están perdiendo la vista por el tiempo que pasa el niño o la niña pegado a esas pantallas, el oído. La incapacidad para analizar. Para relacionarse entre los demás. El otra vez tuvimos una reunión en la casa que es casa de ustedes y los adultos estábamos dialogando y riéndonos. Llegamos a la sala y había como 6 jovencitos de 16, 17 años, no cruzaban palabra, porque cada uno estaba con sus aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué va a pasar? La comunicación es la base de las relaciones humanas. Exacto. Y eso se está quedando atrás, porque ahorita puro texto. Ahora, yo no es que esté en contra de la tecnología, pero yo creo en el balance, y eso es lo que estamos perdiendo. Y muy interesante el hecho de que dentro de tu trabajo tú puedas ver el peso que esto está produciendo, porque de repente, si lo digo yo solamente, entonces piensan, bueno, esto trae una connotación religiosa y es que ven como la televisión como pecado, esto como pecado. Yo personalmente soy muy tecnológica, yo sí creo en la tecnología, pero creo también en el balance, creo en la necesidad que tenemos en este momento como padres de educarnos. Háblame un poquito, ¿qué programas ustedes manejan o qué organizaciones tú conoces? Porque tenemos, volviendo al hecho de que hay mujeres, aún hombres, dentro de relaciones dependientes, codependientes, donde no salen porque ¿cómo voy a sostener yo este montón de hijos? ¿Qué organizaciones hay disponibles para ayudar a estas personas que ya están un poquito más crecidos a poder desarrollarse en algún área profesional, por lo menos corta, para mejorar sus ingresos? Bueno, nosotros trabajamos en colaboración con organizaciones como Escape, con organizaciones como Avance, para empezar primero ese trabajo de padre y madre, porque aquí hay otro problema muy fuerte y no sé si usted lo ha captado. Una de las cosas que yo observo es que nosotros los adultos en nuestra comunidad latina, y creo que esto pasa en otras comunidades, pero yo voy a hablar de la comunidad latina, las mujeres estamos muy abiertas a aprender, a participar y a progresar. Pero ¿qué está sucediendo? Que muchas veces nuestra pareja no está abierto a eso. La problemática que me han
comentado muchas mujeres es que ellas van a escuelas de cómo ser mejor madre, cómo disciplinar sin castigo, cómo cambiar patrones de cultura que no nos han ayudado. Pero llegan a casa y el esposo no va. El esposo ya vino de trabajar, se sienta a ver la tele y a descansar. Entonces empieza a haber una disparidad tremenda donde tú como mamá quieres implementar lo que estás aprendiendo, pero tu pareja, como no está aprendiendo lo mismo y no le interesa al mismo nivel, se opone. Entonces la mujer está avanzando en muchas áreas a prepararse y el hombre no. Y eso está causando un problema como pareja y un problema en la familia. Ahora, ya que la persona empezó a trabajar su autoestima, entonces le referimos a programas donde les ofrecen capacitaciones. A veces no es necesario que si no quieres ir a la universidad por el costo, por el tiempo, carreras técnicas. ¿Cuáles son esas organizaciones? Bueno, nosotros en el refugio tenemos diferentes organizaciones que vienen a hablarles de esos servicios, porque las mujeres que están en el refugio están ahí porque ya tomaron la decisión de dejar la relación abusiva y mantenerse a salvo ellas y sus hijos. Entonces el refugio trae personas que les ayudan inclusive a prepararse para una entrevista de trabajo. Y les hablan de las posibilidades y de las carreras que existen de 1 año, 6 meses para prepararse y tener un mejor nivel de vida. Entonces, eso es muy importante, trabajar primero el autoestima de la persona para que sepa que puede salir adelante, porque la persona que te abusa destruye tu autoestima. Entonces, cuando tu autoestima está baja, tú no crees que puedes salir adelante ni que tienes capacidades para progresar en la escuela. Entonces, nosotros lo que trabajamos es invitando organizaciones que les ayudan a preparar su currículum, que les ayudan a dar tips cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo vestirse para una entrevista de trabajo, y les traemos esas organizaciones que les ayudan, las bolsas de trabajo para que puedan conseguir un trabajo y una mejor calidad de vida. La problemática existe con la comunidad indocumentada, porque usted sabe que para tener un trabajo necesitas seguro social, necesitas una estadía legal, pero como quiera se le da la parte de la autoestima, de los tips de una entrevista, pero ahí sí tenemos la limitante porque a veces la persona quiere lo que sigue, pero no tiene los documentos para buscar trabajo. Ahora, yo creo que es bien interesante, estamos cerca de terminar, yo creo que sería bien interesante que nosotros pudiéramos quizás hacer una mesa de consulta y mirar, frente a esta situación que tenemos, que no la podemos negar, un presidente que vuelve a extender la posibilidad a los indocumentados de un camino a la legalización, cosa que ha hecho bastante ya en sus 2 periodos de presidencia. Yo creo que es importante que en este momento se pueda hacer una nueva mesa de consulta y decir, con esta realidad y con esta realidad, ¿qué nosotros podemos hacer? Porque necesitamos traer mejoras a los hogares. Necesitamos ayudar a las familias a salir de un problema económico, porque esto es un ciclo, y la gente sigue en el mismo ciclo, sigue en la oscuridad. Y yo creo francamente lo que dice la Biblia dice que el pueblo, la gente, las comunidades, las naciones se mueren porque les falta conocimiento. Y nuestra responsabilidad, en su caso como una organización que trabaja con una comunidad que es víctima de violencia, en mi caso que soy una organización, un organismo espiritual para sacar a la gente también de una situación, de un hueco, creo que tenemos delante de nosotros un fuerte desafío. ¿Cómo ayudar a avanzar a nuestras familias en este nuevo tiempo, ante una realidad que aún se escapa de nuestras manos? Ya nuestro tiempo llegó, pero quiero decir antes de terminar, Concepción, que tenemos el 17 y el 18 de octubre, la Semana Binacional, en este caso en el nuestro como iglesia, tanto el Consulado Mexicano como el Consulado Colombiano van a estar compartiendo aquí con nosotros servicios para nuestra comunidad, diferentes servicios. Así es que si usted necesita información, llámenos por favor a los teléfonos que allí tienen pantalla. De todas maneras va a haber una explicación mucho más detallada de lo que está ocurriendo. No me puedo ir, Concepción, no puedo terminar el programa sin que nos des el número de teléfono de personas en crisis que necesitan, por ejemplo, un refugio.
donde puedan llamar, no importa que nos extendamos un poquito. ¿Sí? El número de teléfono es el 713-528-2121. Voy a volver a repetir, 713-528-2121. Esa línea funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Atrévase a romper el silencio, atrévase a dar esa llamada, no importa su estatus migratorio, conozca sus derechos, conozca sus opciones para que no se convierta usted en una estadística más de muerte de las estadísticas que anualmente nos llegan en el estado de Texas. Quiero también decir que en el caso particular del evento que vamos a tener el 17 y el 18 de octubre, ustedes como organización, Women Center, va a estar presente. Es decir, que si hay personas en este momento que nos están mirando, que tienen una situación de la cual necesitan salir, que necesitan por lo menos la información, no importa que no estés lista o que no estés listo, puedes venir a nuestras instalaciones, a nuestro edificio 17 de octubre a las 7 de la noche, o 18 de octubre desde las 9 de la mañana, y ustedes van a estar allí también, el Women's Center va a estar representado. Sí, vamos a estar aquí, y es muy importante que entendamos que en el caso del Centro de Mujeres nosotros no le vamos a divorciar, nosotros no le vamos a separar, nosotros le vamos a educar, a informar, y usted es quien va a tomar la decisión, pero lo que queremos es que tome decisiones informadas y que conozca sus opciones. Quiero agradecerte la oportunidad que me diste de compartir contigo en este programa. Me voy con algunas interrogantes, por ejemplo, de las organizaciones Escape, me dijiste, y Avance. Avance. Y yo me comprometo a pasarle los números de teléfono para que usted pueda invitar esas organizaciones y proveer servicios. También existen los programas de promotoras que usted ya me dijo que van a traerlos aquí, donde se certifican las personas después de unos cursos donde les preparan para ser líderes comunitarios. Así es, y estamos invitando a la comunidad de paso. Ese curso se va a empezar aquí, lo vamos a empezar el 13 de noviembre. Van a ser certificados como se llama en español, déjenme traducir, es trabajadores comunitarios de la salud, y les da a las personas una certificación. El programa va a ser el que vamos a estar dando acá en la iglesia, bilingüe, así es que no hay ningún problema si usted no habla inglés. Yo sé que va a ser de mucha bendición, y lo que Dios ha puesto en mi corazón es poder convertirme en una facilitadora, buscando recursos, no solamente para la gente de mi comunidad como iglesia, sino las personas que me ven. Yo creo que hay muchas mujeres con hambre de cambios. Y también está el Instituto Mexicano que provee clases de computación, porque sabemos que esa es una parte importante en todos los sentidos para estar más en contacto con nuestros hijos, y en los trabajos ya casi todo está computarizado. Entonces el Instituto Mexicano ofrece clases de computación especialmente para adultos. Muy bien. Me comprometo en hacer pronto una lista y poder hacer una presentación a nuestra audiencia de recursos donde poder formarse en carreras cortas y que puedan traer cambios a su vida. Nuevamente, gracias, Concepción. Gracias a ustedes, ha sido un placer trabajar con ustedes, y ojalá que continuemos trabajando en colaboración, enfocándonos en lo que tenemos en común, que es el servicio. Yo creo que sí, porque este es un tiempo nuevo y es un tiempo diferente. Y quiero darle las gracias a toda la audiencia, gracias por la bendición que me diste de compartir una vez más contigo. Y yo sé que este programa es un programa informativo, pero la información es el inicio para una transformación en nuestras vidas, porque empieza a traer un nivel de conciencia con respecto a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo y cómo salir de esto. Nuevamente, ya están los teléfonos en pantalla, puedes llamarnos si tienes alguna pregunta, y quiero bendecirte y declarar en el nombre de Jesús que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, guarda tu vida, y que para un tiempo como este, nosotros como generación hemos sido establecidos en la tierra para hacer que nuestra tierra sea diferente, un lugar mejor donde vivir. Te bendigo y te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga.